Bueno, gracias por estar en la radio de la Universidad, Miguel, bienvenido. No, al contrario, Mario, muchas gracias por la invitación. Un honor de verdad. Bueno, después de tantos años compartir. De ida y vuelta por tantos lugares, ¿no? Ahí hay una historia de militancia, de vocación política, y de historias, ¿no?, que se han entreverado en la Argentina, sobre todo el tiempo democrático. Pero estamos haciendo este programa en los alrededores del 25 de mayo del año 2019. Ya arrancamos con un golpe bajo para mí. No, pero te digo porque yo también lo tengo muy claro, esa historia que a vos te involucra con la cosa pública tan franca y abiertamente. Y de la que todavía me cuesta hablar, me emociono. Así que... Bueno, pero es inevitable, ¿no? Sí. A ver, vamos a hablarlo desde otro lugar. Vamos a hablar desde la periferia del vínculo. Fuiste el vocero mudo, sí, fuiste un apretador de medios, también, fuiste custodio del presidente. Pero el honor de que la señora Carrió me denunciara como un apretador hasta de los cronistas. Eso como una medalla de guerra, ¿no? Sí. Una cucarda. Sí. Y me acuerdo porque el otro día estaba revisando, uno tiene todavía la costumbre de investigar un poco más por si se escapara algún detalle, notas severas también, ¿no? Muy crudas de algunos medios, la sombra del presidente, como una cosa así misteriosa, un artículo del diario Nación. Así que empecemos por ahí, que tiene un costado un poquito más, menos... ¿Por la sombra? Menos ríspido. Y encima me puse una camisa negra. Es decir, nadie aparece de la nada, digamos. Vos venías trabajando, haciendo una tarea bastante compleja, como es hacer prensa y atender el vínculo con los medios de figuras de la política. Sí, sobre todo una figura desconocida en la política, en la escena nacional, porque yo me incorporé a trabajar en realidad como un militante político. Lo que pasa es que vos lo sabés, como mi profesión desde muy pibe, ya no había terminado el colegio, ya estaba trabajando en un diario, era el periodismo, la comunicación, entonces era inevitable que siempre terminara vinculado a eso. Pero la verdad que no era mi aspiración ir de vocero presidencial, ni siquiera... eso es largo por ahí para charlar. Pero bueno, Néstor en ese momento no quería tocar las estructuras que ya estaban en gobierno, y bueno, me dijo, quédate ahí, por ahora, después vemos, y bueno, quedé ahí. Y en los hechos venía funcionando como un vocero del gobernador, porque yo empecé a trabajar, te decía, a militar con él, cuando fue la constituyente del 94. 94, claro. Ahí los conocía Néstor y a Cristina. Y después ya esa militancia empezó a ser más un trabajo político en el Parlamento, en el Congreso, cuando Cristina asume la senaduría en el 95. Por primera vez, ¿no? ¿Ella arrancó como diputada nacional? Senadora. Senadora. Senadora nacional. Senadora por la provincia de Santa Cruz. Por Santa Cruz en el 95. Está bien. Y ahí ya me pide Cristina que me integre al equipo, y después terminé manejando, siendo el encargado del equipo. Imagínate, en esa época teníamos muy poquito, un equipo compuesto sobre todo por chicos jóvenes, multitarea. Pero además... y después teníamos el asesoramiento de los técnicos profesionales de la provincia, ¿no? Claro. Para los temas. Pero vos nombrás algo, dijiste al pasar algo que no es menor, que no se trataba de figuras rutilantes, no, incluso la cuestión de la distancia, ¿no? El caso de la provincia, del gobernador, como para que tuvieras un asedio de los medios todo el tiempo, ¿no? De hecho Néstor incluso venía muy poco a Buenos Aires. De hecho, vos te acordás, Mario, la primera aparición fuerte es de Cristina, y es a partir del tema de que ella le pide la renuncia a Camilión por el tema de las armas. ¿Te acordás? Cuando él va a una audiencia en el Senado, y le dice, no es que le pide la renuncia, pero le dice algo así, como si había pensado renunciar en una reunión de comisión, y el tipo se indignó, se
se pudrió todo, para decirlo claramente, y se terminó la reunión ahí, creo. Claro, bueno, y ella después se desplaza del comportamiento del bloque también. La desplazan. La desplazan. Es un dato, ¿no? Sí. Ya era el bloque de Alacino, el bloque famoso de la Banelco, ¿no? Sí, claro. Claro, que va a terminar con ese resultado tan dramático sobre los tiempos finales de la Rúa después. Exactamente. ¿No? Y bueno, ahí ella es la que hace la irrupción en el escenario de la política nacional, y Néstor era un desconocido, la gente no sabía ni cómo se pronunciaba o se escribía su apellido, porque gobernador de la provincia más austral, continental más austral, y la segunda más grande en territorio, pero muy lejana. Y despoblada. Y despoblada, y posiblemente la más despoblada, porque no sé ahora, pero en ese momento había un habitante y medio por kilómetro cuadrado, me parece, en Santa Cruz. Y no debe haber cambiado demasiado. Además, concentrado, como suele pasar en la Patagonia, en una o dos ciudades, ¿no? Sobre todo Gallegos, Caleta, Olivia, por ahí, algunas ciudades petroleras del norte. Donde hay más población. Después, pero con distancias que van desde el extremo sureste, donde está Río Gallegos, hasta Los Antiguos, donde fue lo del volcán, ¿te acordás? Por aquellos años. Las cenizas. De 1000 kilómetros, que no sé si en la provincia de Buenos Aires solamente puedes encontrar una distancia. Efectivamente, es una distancia enorme en el territorio. Trabajamos con Néstor en algunos temas provinciales que tenían alguna proyección nacional, pero también Néstor venía poco, hasta que empieza el fenómeno del... sobre todo estalla con el tema del gobierno de la Rúa y empieza esa liga de gobernadores peronistas a adquirir mayor preponderancia en la escena política nacional, y él empieza a venir más seguido. Y bueno, ya después, un poco más conocido, que la caída de la Rúa, los gobernadores que proponen a Rodríguez Sá primero, y ahí ya lanzamos la campaña, empezamos a recorrer el país ya más seriamente, porque lo habíamos empezado a hacer con Cristina, había compañeros por distintos lugares, además porque el tema de los hielos continentales fue un tema... Sí, una gran discusión severa en el Senado. Te escucho y estoy pensando, bueno, más o menos que uno tiene una recorrida en este proceso de la democracia en la República Argentina con una valoración, más allá de los pesares de los ciudadanos, riquísima desde el punto de vista de la vocación periodística. Es una historia muy cargada de sucesos que van a desembocar en ese estallido lamentable del año 2001, en un proceso de transición de Duhalde y la búsqueda de un candidato que no pintaba. Que eso yo lo tengo muy presente, muy de cerca. Yo andaba en los andurriales de los medios públicos y la verdad que en esa apuesta, ese 22% de los votos, no es un dato menor en la construcción histórica de la Argentina de 2003 en adelante, ¿no? No, de hecho a Duhalde se le cayeron 2 o 3 candidatos que tenía previamente, que Lole, ¿recordarás cuando la famosa frase que no quieran saber lo vi algo raro, una cosa así? Y de la Sota, el gallego de la Sota. El gallego de la Sota fue otro, y había algún otro más, y creo que Néstor fue ya por descarte. Ahí jugó un papel importante Pepe Pampuro y Alberto Fernández, que estaba en el Banco Provincia. Claro. Y que hicieron posible este apoyo, que además nos permitió dar un salto de calidad y también un salto cuantitativo, porque no sé si de calidad tanto, ¿no? Nosotros teníamos en principio la expectativa de ir por una campaña casi, te diría, testimonial, de ampliar el espacio que veníamos ya construyendo en todo el país con Cristina y con Néstor, como referencia central, gobernador. No sé, crecer en el Parlamento. Claro, un trabajo que dijiste antes empezó en el año 99, ¿no? Que había habido una... Y antes también porque ya con el tema de los hielos, eso nos había permitido con Cristina recorrer el país y ponernos a aprovechar esos viajes para juntarnos con compañeros que ya tenían sus críticas con el tema de lo que estaba pasando con el menemismo, la segunda presidencia sobre todo. Entonces empezó a construirse un espacio que no lo
terminábamos de cristalizar, formalizar. Me parece que fue La Corriente, la primera agrupación que se armó. Y bueno, a partir de eso empezó, digamos, la posibilidad de la candidatura era un poco poder consolidar ese espacio, ¿no? Crecer, porque ya teníamos la posibilidad de ocupar lugares en distintas provincias, en los parlamentos provinciales, en el nacional, intendencias, algún gobernador con el cual Néstor tenía un buen intercambio, un buen diálogo. Es decir, que había una línea ya dentro del PJ con una cierta organización. De hecho, Duhalde yo creo que lo propone porque el primer contacto surge más que con la promoción de la candidatura o el impulso de la candidatura desde el dualdismo de Néstor. Al principio surgió el grupo Calafate, porque creo que el dualdismo quería tener como una pata progresista, por llamarlo de algún modo, dentro de su espacio. Entonces, ya en la campaña del 99, de Duhalde presidente, que es la que pierde con De la Rúa, ya nosotros habíamos armado el grupo Calafate, que era un grupo más bien de, no te diría intelectuales, porque había un poco de todo, pero era un grupo más de pensamiento, de ideas, ¿no? Sobre la gestión. Una usina de pensamiento, algo así, un aporte al pensamiento nacional desde allí. Y un poco ellos, ahí también Alberto tuvo un papel importante para armar este grupo. Y esto lo llevó incluso a Duhalde, cuando él asume en la transición, a ofrecerle la jefatura de gabinete a Néstor. Claro, que Néstor eso me acuerdo, claro, que no aceptó, sí. O sea que la candidatura de Néstor, o por lo menos la candidatura, la verdad, se largó, fue muy cómico, porque salimos del Congreso después de una reunión de gobernadores, plena crisis, la caída de la Rúa, cuando se propone a la Liga de Gobernadores, donde estaban esencialmente los gobernadores peronistas, pero había algunos más provinciales. Se hace una reunión en el Congreso, en el Senado, creo. Y se propone que fuera Adolfo Rodríguez asumiera la presidencia por 90 días con la intención de convocar a elecciones generales en 90 días. Así es, sí. O el tiempo prudencial necesario para hacerlo. Y ahí Néstor salimos y un periodista le pregunta si iba a ser candidato cuando se entera esto a la prensa. Y Néstor, que no habían hablado nada con nadie, con nosotros que estábamos ahí, sus compañeros, la gente que trabajaba con él, dice, sí, voy a ser candidato. Y recuerdo que llegamos al antiguo departamento que estaba a la vuelta donde vive ahora Cristina. Y Cristina le dice, así que vas a ser, lo había visto por televisión, ¿vas a ser candidato a presidente? ¿Y quién te apoya a vos? Y bueno, espero que por lo menos vos me apoyes. Es extraordinario. Así que así empezó. Es extraordinario. Eso es en el 99, como vos decías, ¿no? Cuando ahí sí ya formaliza la campaña. Todavía no estaba el acuerdo con Duhalde, que viene recién en el 2002. Claro, porque ahí hay dos sucesos que para mí son, que no sé si la historia lo ha relevado como amerita. Ahí, primero está el incidente de la masacre de Avellaneda, y después una negociación interminable con el Fondo Monetario Internacional que no se cerraba nunca, que yo creo que son dos factores que aceleraron el proceso de llamado a elecciones mucho más tiempo antes de Bueno, lo que eso tenía tuvo, previsto. perdón que la interrupción, pero eso tuvo que ver con la decisión de Néstor de no aceptar ese cargo que le había ofrecido Duhalde de ser el jefe de gabinete, porque él veía que había muchas contradicciones en cuanto a cómo enfrentar este tema que vos señalás del Fondo Monetario y el tema de la salida de la convertibilidad, que era el tema de debate central. Bueno, ahí se produce un cambio. Había varias propuestas, finalmente, bueno, creo que queda Remes. Se va a Remes, ¿no? Y después viene Labaña para ver pero al principio fue Remes. Sí, al principio fue Remes, Pero había distintas opiniones en torno al dualdismo, de los referentes dualdistas. Y ahí y él, Néstor, no estaba muy convencido de cuál era la... Ahora, Miguel, porque a mí esta denominación o las formas de denominar
me parece que son irrelevantes en función de la tarea que ejerce el tipo que llega a un momento de decisión. Pero ya era kirchnerismo eso, para preguntarte, ¿qué definición podías hacer vos? ¿Sos un fundador de ese espacio? No, un día le dije me invitó Daniel Tonietti a su programa de radio y dice, me presenta como el primer kirchnerista. Digo, por favor, digo, me voy a granjear la enemistad de un montón de gente que seguramente viene desde hace muchos años más que yo, trabajando en la provincia sobre todo, posiblemente como en Buenos Aires sí, éramos muy poquitos, digo, yo me había sumado a trabajar en el Senado con Cristina, entonces como Cristina empezó a tener más presencia en los medios, pero no era, no sé, tampoco era el kirchnerismo, me parece que éramos peronistas, muchas veces lo digo, se lo digo a muchos compañeros, porque esto viene después, ¿no? Claro, muchos chicos jóvenes que se han integrado a la política, que por ahí no vienen de una experiencia de militancia en el peronismo o en otras fuerzas. Pues ninguna, ¿no? Sobre todo. Por eso, entonces son kirchneristas, se sienten... Pero nosotros venimos del peronismo, es decir, éramos, en todo caso, un espacio dentro del peronismo que no estábamos de acuerdo con la política que estaba llevando adelante el gobierno de Menem entonces, y después tampoco había muchas coincidencias con Duhalde, si bien apoyamos la campaña de Duhalde, me acuerdo que hicimos toda esa, ¿te acordás que Duhalde hacía esas recorridas con el Duhalde móvil por las provincias? La hizo en Santa Cruz, con la fórmula con Palito Ortega, sí, efectivamente. La hicimos por toda la zona petrolera, la franja norte de la provincia, hasta en Gallegos. Coincidió con la reelección de Néstor al gobernador y si bien apoyamos, estábamos dentro del peronismo con nuestras posturas, ¿no? Tratando de... que me parece que también está bueno esto, ¿no? Me parece que es lo que se vuelve a plantear ahora, ¿no? Es cierto. Es cierto. Bueno, para no estar... Pero no sé si llamarlo que kirchnerismo éramos una agrupación, si querés, dentro del peronismo. Eran los muchachos que estaban cerca del matrimonio Kirchner, en todo caso, como una suerte de liderazgo, de conducción de ese Sí, claro, de bueno, era la figura más destacada, más importante, pero más allá de lo que él... yo siempre digo que no hay hombres providenciales, hay hombres que son los que saben interpretar o representan un momento político. Sí. Y me parece que Néstor en ese momento nos representó a muchos, sobre todo, imagínate, nosotros éramos un pequeño grupo también en Capital, habíamos armado la lista verde, estaban ahí Eduardo Valdés, Gustavo Vélez, habíamos perdido una elección interna. Pero además el reflejo de una generación de la que yo me sumo tardíamente, por razones de edad. Sos mucho más joven. De la representación de los compañeros desaparecidos, sobre todo, de la línea de esa corriente de pensamiento que ha dejado en la República Argentina un hueco extraordinario. No solamente se vivió sobre todo en La Plata. Y en La Plata, donde una ciudad universitaria con muy comprometida. Yo no lo conocía Néstor en La Plata, éramos muchos los estudiantes en esa época universitarios. Sí la he cruzado alguna vez a Cristina. Pero además hay una afinidad futbolera que viene de familia allí. Pero ese caldo de la cultivo... mía era con Néstor. Yo digo que más que el peronismo, la militancia política, la gestión, después nos unía esa pasión por celeste y blanca. Bueno, hay hinchadas amigas ahí. Está acá nomás. Sí, estamos muy cerca de ese santuario, digamos, histórico. Templo. Presidente Perón. Esa reivindicación del pensamiento que se refleja notablemente, yo me acuerdo mucho del 24 de marzo de 2004, cuando frente a la ESMA el presidente de la Nación pide perdón en nombre del Estado argentino y transforma ese espacio de la memoria, es una bisagra en la historia de la República Argentina para todos aquellos que nos sentimos como bendecidos por haber sobrevivido ese tiempo nefasto. Y también por los que no lo... Y por los que no lo pudieron ver, ¿no? Así que yo creo que ese aspecto es extraordinario.
volvamos al presente, porque hay una aclaración necesaria que uno hace antes de este reportaje, es decir, Miguel Ángel Núñez, no te vamos a preguntar nada para que le lleves a Alberto Fernández, que curiosamente y elípticamente termina siendo un hombre de nuevo de ese sector, pero debes estar en este momento recibiendo a millones de compañeros, o no compañeros, o medios, o lo que fuera, preguntándote qué vas a hacer, o qué podés hacer, o qué podés hacer por ellos, en todo caso, frente a un... Me alegra mucho eso, porque sí, es verdad que muchísimos compañeros me han llamado, se comunican, viste, a través de las redes, quiero estar, quiero participar, quiero, viste, te contaba, profesionales, técnicos, trabajadores que vienen peleándola, cooperativas. Sí, sí. Compañeros, yo en estos años he andado mucho por el interior, no sé, me acordé de Formosa, que es una provincia que quiero mucho. Estuve hace poco, me invitaron y que tienen un afecto que no encontré en otros lados, que además Néstor tenía también por Formosa, porque vos sabés que hizo después de Santa Cruz la mejor elección del país, la hizo en Formosa. Ajá, no sabía. Y fue muy sorpresivo porque nosotros no teníamos una afinidad política. Digo, Néstor tenía, viste que te decía antes, con algunos gobernadores un buen diálogo, con Marín, recuerdo, con el propio Rodríguez Sá. Solíamos ir a la provincia, hasta con Romero, que después terminó siendo candidato a vice. Él tenía un buen diálogo con varios gobernadores, por distintas razones, viste, por ahí que se dan, porque compartís un espacio, un foro que tiene que ver con alguna cuestión. Néstor peleó mucho por el tema de las regalías petroleras, sí, claro. Entonces los gobernadores que estaban vinculados a la actividad, Salta era un caso. Y entonces nos sorprendió mucho porque en el caso de Gildo la relación empezó un poco a partir de toda esta crisis del gobierno de la Alianza, pero Gildo dijo, yo te voy a apoyar, y fue un apoyo realmente contundente la elección. No quiero decirte los números porque por ahí me equivoco, pero me sorprendió mucho que cuando estuve en Formosa, el cariño que hay, recuerdo que además por todos lados, sí. La avenida Néstor Kirchner, estatuas, monumentos, centros, como también lo veo aquí en Avellaneda, lugares que lo recuerdan y que me emocionan. Que además mucho. Una marca bueno, que estos compañeros que me han llamado para decirme queremos, estamos ahí, ¿no? Queremos participar, ¿cómo hacemos? ¿Qué sé yo? A ver, más de oferta que de mangazo, por lo que te escucho, más de poder acompañar. Creo que es parte, claro, de decir, acá estoy, y de la alegría de esto que ha generado el sábado pasado, el anuncio de Cristina, sí, de esta nueva esperanza que sea. Hay un cambio de ánimo en mucha gente, eso se percibe, y además porque es un panorama desgarrador de la Argentina en tan poco tiempo, tan abrumadoramente, ¿no? Nosotros que veníamos, yo me inscribo en esa línea de la campaña del miedo, pero porque conocíamos el prontuario más que el pedigrí, lo que nunca pensábamos que fuera tan abrumador y tan dañino para el tejido social en la República Argentina, ¿no? Es hasta razonable que alguno quiera asirse a una esperanza, ¿no? Tomar y te digo otra cosa, Mario, que me sorprendió, que son gente de distintos ámbitos, digo, no solamente militantes políticos, agrupaciones, referentes, no sé, profesionales, dueños de pequeñas empresas, claro, que le han pasado muy mal, o la están pasando muy mal. No hay una arista que no haya tenido un maltrato. Es razonable la que situación pase esto, es muy complicada, muy complicada lo que va a recibir, lo que va a tener que afrontar, ¿viste? Porque tampoco nosotros nos vamos a poner a hablar de... a mí me causa gracia cuando ya desde el principio este gobierno hablaba de pesada herencia. Sí. Yo digo, pero Néstor Kirchner, esto ahora, pero ya en el 2015, o 16, cuando ellos comenzaron la gestión, empezaron a hablar de pesada herencia. Y yo les decía, Néstor Kirchner fue presidente de Suecia,
pesada herencia con el 156, 160% del PBI comprometido con un país en default. Claro. Volvemos a estar en esa situación ahora. No es el país que heredó Macri, es el país que va a heredar el próximo gobierno. Claro, el que deja Macri. Esperamos que sea el de Alberto. Hay que tener cuidado con los Fernández ahora, con todos. Sí. Con todos los Fernández. ¿Qué cosa podés destacar de esa vida tan pegada a un tipo que te emociona a 16 años de aquel 25 de mayo? Yo siento un profundo... me resulta difícil separar el amigo, compañero del tema de la gestión. Y además ya en la gestión, como me siento comprometido y orgulloso de haber estado ahí todos esos años, tan difíciles además para el país y para todos y para nosotros también, obviamente, ¿no? Teníamos una responsabilidad muy grande. ¿Te acordás que Néstor decía? Somos gente común con responsabilidades importantes. Sí. Y esas responsabilidades nos sobrepasaban. Él solía decir, le hacía una broma con eso, decían los discursos, hacemos 10 cosas por día y nos equivocamos en 7, pero bueno, nosotros queremos recuperar la mesa de los argentinos. Esto me parece que es también lo que viene, ¿no? ¿Qué significaba esto? Yo me acuerdo que Néstor decía, no quiero seguir abriendo comedores comunitarios, escolares, que los chicos vayan a la escuela a comer, quiero que el papá tenga dignidad, la dignidad del trabajador que vuelve todo un día. Que además el acto de amor, de darle de comer a la familia. Y el chico viene del colegio de aprender y hacer su tarea. Y hay que recuperar eso, Mario. Sí. Hemos retrocedido. Parece mentira, ¿no? Que uno esté hablando de esta Argentina. Primero recuperar muy doloroso, el tema económico o la falta de guita, para hablar en buen romance, que ha desplazado cualquier otro tipo de conversación. Y en las mesas, digamos, que todavía se mantienen de la clase media, también hay que recuperar eso, porque muchos chicos de esos sectores han tenido que volver a pensar. Ahora no vemos las colas en las embajadas porque ahora sacás el turno, haces el trámite por internet. Por internet. Pero está ocurriendo ese fenómeno otra vez. Hay muchísimos chicos de clase media que tienen la posibilidad de sacar un boleto para poder buscar un horizonte de futuro en otro país, pero eso es muy triste. Es también dinámico eso, ¿no? Que se haya deteriorado tanto después de haber recuperado, los científicos, ese caso de volverlos a traer a la Argentina y el destrato que después han tenido, de lo que trabajamos por repatriar tanto talento, ¿no es cierto? Y el desprecio de este gobierno frente a todo eso. Eso es doloroso, por cierto. Muy doloroso, sí. ¿Sos un tipo optimista, más allá de la nostalgia, la memoria? Sí, siempre, porque uno es un militante político de toda la vida. Yo digo que antes que mi profesión, que el tema de la gestión, fui un militante y seguiré siendo, porque uno... nos formamos en los 70, yo soy... más joven, me tocó la última parte de los 70, ya el retorno prácticamente, cuando en el 73 asume Cámpora, yo ya recién ahí empezaba el colegio secundario, tenía 13 años. Entonces me tocó ver esa pequeña, breve primavera y fui un militante político ya en la UES, en la Juventud Peronista, en el colegio secundario, después en el gremio, y bueno, después en la tarea política territorial, si querés, de gobierno. Y cuando uno es un militante político, si no sos optimista, si no sos un tipo con esperanzas de cambiar las cosas, de que se puede construir un país diferente, volver a pensar en argentino, estás perdido. Sí, estoy de acuerdo. Mejor. Pero viste que hay alguna gente que le han dado tanta vuelta al bocho que... Se instaló mucho en los 90. En realidad también creo que es un proceso que empieza ya con el golpe del 76. Sí, pero duda. Mucho esta idea del gerenciamiento de la política, ¿no? Una idea liberal del político como gerente de la actividad política, ¿no? Que está en un despacho, ¿no? Alfombrado. La política marketinera, digamos, ¿no? Esta cuestión... Sí, y que ahora estos años se ha agravado con toda esta cosa
Bueno, sí, con la tecnología, además, como colaboradora. Porque estamos viviendo una revolución permanente Sí, en cuanto al sí, tema sí. de las comunicaciones, porque además estamos viviendo una revolución en cuanto a toda la tecnología. Y entonces hay un cambio Todo el constante, tiempo. permanente, y eso ha hecho que todo creamos, a vos te debe pasar, pero a mí la cantidad de gente que me envía por WhatsApp todos los días encuestas, mediciones sin de Twitter, sí, ya vos decís, bueno, me perdí, sí. Aflojemos con esto, porque además la encuesta es una radiografía de un momento. Sí, pero además una carga de información. Y un médico clínico, cuando mira una radiografía, no toma... Claro, no te opera después de ver la radiografía, esa es la verdad. No. Es que hay mucho caudal informativo y poco conocimiento, eso me parece que es lo que... Además la opinión, lo que se llama la opinión pública, es una cosa tan voluble, tan variable, ¿no? Que hoy el ánimo de... Y tan orientable por la misma abundancia de uso de las redes. Además. ¿Escribiste, Miguel, todas estas cosas, estos recuerdos? ¿Los dejaste en algún lado? No. Vos sabés que un amigo cuando empezó la gestión me dijo, el libro, porque viste, yo reconozco que también el periodismo para mí fue un oficio, una manera de ganarme la vida desde muy pibe. Pero a mí me gustaba la literatura. Yo gané un premio siendo muy chico y yo quería escribir, estudié letras, de hecho, hasta que después se puso un poco húmedo el clima, como decía Cristina en La Plata. Y yo me gustaba la literatura y no pensaba tanto, y no vinculaba tanto, aunque el periodismo también fue una forma de hacer política, porque siempre hice más bien periodismo político, hice otras cosas, porque viste cuando uno empieza que te mandan a cubrir, cuando eres pibe, vení, andá a cubrir tal cosa. Pero hice política y un amigo me decía, el libro que vas a escribir. Y después otro amigo, que lo perdí, me decía, ahora vamos a escribir un libro, Miguel. Y yo le decía, ¿te parece? Digo, bueno. Y habíamos empezado, ya con Néstor lo dijo públicamente, creo que dijo, voy a poner un café literario. Café literario, sí. Y estoy escribiendo un libro, y en realidad nunca habíamos empezado a trabajar en esa idea. Me han hecho ofertas, propuestas de editoriales y qué sé yo, pero la verdad es que me cuesta un poco porque, como te decía, viste, todavía la sensibilidad está pesando ahí. Sí, y además también, viste, yo soy medio prejuicioso en que no afectar, no tocar, no herir a nadie por ahí. Es otra cosa que por ahí Néstor podría hablar con otra... Pero el formato de la crónica, en todo caso, que no es más pero que... sí, para hacer más de lo mismo. Que igual lavado no, porque vos no podés despojarte de ese vínculo. Y además algunas cosas por ahí no se pueden contar, que son las más, ¿no? Anécdotas. Está bien. No que son las ricas, porque son cosas muy serias o porque son anécdotas por ahí. ¿No? Del ardor de la batalla, digamos, el recorrido. Decime, sería lo divertido, ¿no? Sí. A lo mejor un lado B de Pero bueno, libro. no, en realidad me están empujando mucho a hacerlo. Me encantó lo que hizo Cristina. De hecho, yo había hecho, viste que ahora sacó uno nuevo sobre los discursos internacionales. En la campaña del 2007 yo había hecho uno con ella con sus discursos, que lo prologó el presidente de Chile, Lagos, que estaba muy interesante, porque eso no es habitual que y además ese libro tiene un valor hoy histórico porque vos podés ver la coherencia a través de los años. Están reunidos todos sus discursos parlamentarios, divididos en discursos en actos políticos, parlamentarios, no sé. Y la coherencia entre el discurso de aquellos años, ¿no? Cuando todavía no solamente la nobleza en la oratoria, sino también el hilván. Eso es notable también. De eso se trata, porque en definitiva también yo creo que no tengo ninguna aspiración personal. Estoy muy contento con todo lo que pude hacer o aportar desde mi lugar. Y más allá de que uno siempre se equivoca, seguramente, y de las críticas a veces nobles y otras veces malintencionadas, pero bueno, es parte del juego, ¿no? Y son las reglas, sí. Sí,
estamos demasiado acostumbrados por ahí a cosas que me parece podría ser un poco más, con más respeto. Sí, ¿no? A veces ese destrato del regreso al llano, digamos, por llamarlo de alguna manera, hace que haya un ninguneo, ¿no? Por lo pronto. Una suerte de cerrazón, como ya fue este tipo, ya está, ya pasó. Sí, a mí la verdad estoy muy preocupado ahora, como viste, hablaba del tema de los pibes, porque yo tengo hijos también ya adolescentes, otra más chiquita, y entonces que ellos puedan ayudarlos, acompañarlos, tratar de que orienten hacer su vida, ¿no? Y contarles la verdad nuestra, ¿no? La mirada nuestra. Sí, eso por supuesto que lo han vivido desde muy chicos y permanentemente con su mamá y conmigo. Es un debate permanente eso, ¿no? Apagamos la televisión hace ya años y charlamos. Qué bueno eso, qué gran ejemplo. Tratar de mantener la mesa familiar, la discusión, el debate, porque, qué sé yo, tengo una hija adolescente contrafeminista y ella nos ha abierto mucho el ¿Cómo bocho. aprendés, no? Eso es cierto, sí. Uno agradece eso. Yo también estoy rodeado de féminas. De mujeres, sí. Yo tengo también la más chiquitita, me sorprende con la... discurso. Sí, la verdad, me sorprende con... pero te decía, no sé, yo creo que más allá de los... Por supuesto que Alberto sabe que yo estoy a disposición de él, porque además un amigo, fuimos compañeros de colegio no sabía secundario, eso. sí. ¿Dónde? Mariano Moreno. En el Mariano Nacional Moreno. número 3. Y pero a mí me interesa esto, que es recuperar un proyecto político. Por sobre todas las cosas. Bueno, sobre todas las cosas. La pregunta final era esa. Proyecto de país. Claro. Si bien yo creo que Cristina está unos pasos adelante de unos cuantos, y del libro y esa aparición y el factor sorpresa del que habla ya Perón en sus libros de conducción, sí. ¿Qué pensás vos de esta construcción? Porque también hacia adentro ha hecho una suerte, viste, como los terremotos, hay como réplicas, se van dando, a medida que pasa el tiempo, uno ve que no solamente los sectores adversarios, enemigos o como quiera, sino hacia adentro también aparece una gran ebullición. Conociendo como conociste ese momento fundante de mayo de 2003 y el trabajo previo, ¿qué pensás que pueda pasar en un caso de ojalá se pueda producir una victoria del campo popular para gobernar nuestro país de la mano de Alberto Fernández? Siempre se va a estar reformulando esta idea de desde dónde se construye un proyecto político nacional, popular, porque hay que ajustarse a los tiempos, ¿no? Y no son los mismos seguramente los tiempos del peronismo, de Néstor, ni siquiera 16 años atrás. Sí, los claro. tiempos van cambiando todo cada vez dinámico, más, mucho más vertiginosamente. Pero por supuesto que si uno tiene convicciones claras, y lo que es fundamental entender, me parece a mí, es que si no es con todos, cuando digo todos, digo las grandes mayorías populares, por supuesto que no es todos. En este caso, digo, hay un proyecto que impulsa el oficialismo, el gobierno, un proyecto, un modelo, si querés, de país, que lo hemos sufrido durante estos casi 4 años. Y me parece que ese nuevo proyecto y que eso es lo más importante en el gesto de Cristina, ¿no? Que le dijo Alberto en el discurso mismo, en el video está, ¿no? Vos sos capaz de convocar a una unidad por ahí más amplia, que es lo que necesitamos, ¿no? Claro, convocar a distintos suma, sectores, ¿no?, de la sociedad. Porque creo que eso es lo que ha sido históricamente el peronismo, ¿no? La mejor representación de todo lo que es la sociedad argentina, lo complejo que es, ¿no? De esa lucha permanente que hay de intereses entre los distintos actores sociales, y que el peronismo los ha sabido articular, creo, como nadie. Entonces me parece que de lo que se trata es volver a construir con mucha generosidad, con mucha amplitud, poder convocar a todos para formular un proyecto que además, cuando estás en la gestión, vos llegás con una idea
Y Alberto en este sentido es un hombre con mucha experiencia en la gestión de Estado, sabe cuáles son los botones de cada caso, sí. Los botones y los recursos del poder, o las limitaciones también, porque no está todo el poder en la Casa Rosada. No, desde luego. Y entonces, pero en todo caso, ¿con quién hay que hablar? ¿O quiénes son los actores que están influyendo para que ocurran determinados hechos? Y eso es muy importante, que me parece que esta gente pensó que, como había manejado una empresa, que hay que ver hasta dónde la manejaron ellos, ¿no? Habría que analizar eso, si manejaron una empresa o si heredaron una empresa. Sí, además la connivencia con un Estado del que abrevaron como si fuera una teta durante mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno. Con el Estado apañando es fácil. Sí, la patria contratista. Es que el Estado obviamente es el principal motor de la economía. Sin duda. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Estado? ¿Qué vamos a producir en este mundo tan complejo y donde las economías cada vez se cierran más en contra de lo que dice y hace este gobierno, sobre todo lo que hace? Sí. Las economías nacionales cada vez se cierran más. El otro día leí, habrás visto el debate que hay en Estados Unidos por el tema de Huawei, porque supuestamente ahora los norteamericanos han descubierto que existen las empresas monopólicas. Mirá qué curioso, ¿no? Bueno, porque dicen que los chinos quieren monopolizar el tema de... Sí. Bueno, entonces, el Estado es el principal orientador de la actividad económica. El principal inversor también, ¿no? Claro. Y entonces me parece que definir cuál es el rol del Estado quiere decir, para hablar en llano, qué vamos a producir, cómo vamos a generar trabajo, qué le vamos a vender al mundo. Un mundo, como te decía, cada vez más cerrado y más complejo, ¿no? Sí. ¿Vamos a hacer el supermercado, el granero del mundo, o vamos a buscar diversificar nuestra producción, crecer con lo que hablábamos antes, la ciencia y la tecnología, con lo que habíamos logrado realmente? El virtuosismo que sin duda tiene este país y que han tratado de apagarlo, pisarlo y rematarlo. Sí, se habían agregado realmente justamente valor agregado a nuestros recursos naturales en algunas áreas, no sé, metalmecánica, que realmente habían sido muy, muy importantes, ¿no? Y es una pena que se haya perdido todo eso, ¿no? Por ahí yo me quedaría unas 5 o 6 horas más y de acá sacamos el libro. Con mucho gusto. Pero los tiempos son así. Son tiranos, ¿no? Nunca se dijo yo eso. Ya no tirano prófugo, como decían en aquella época del avión negro y esas cosas que no escucho. Con mucho cariño y agradecerte que estés acá en la radio. Una charla siempre rica y el intercambio siempre construye. Te agradezco a vos, Mario, mucho, de verdad. Abrazo.